Mi nombre es Luis Cabral, soy cirujano plástico y director clínico de la Unidad de Quemados de Coimbra en Portugal, y voy a hablar un poco sobre el uso de biomarcadores en pacientes quemados. Aquí está mi declaración de conflictos de interés, que no tengo ninguno. Antes de más, es importante decir que la sepsis no es lo mismo que la infección. La sepsis se caracteriza por la invasión de la torrente sanguínea, del torrente sanguíneo por los microorganismos, asociado a una disfunción orgánica resultante de una respuesta exagerada del huésped de causa indeterminada, probablemente de base genética. Este es lo que dice la última definición de sepsis, la sepsis 3. La sepsis es un proceso fisiopatológico complejo y evolutivo que, si no se trata adecuadamente, evolucionará progresiva e inexorablemente hacia un shock séptico con tasas de mortalidad muy elevadas. Cuando hay una sospecha fuerte de infección, se recomienda utilizar el QuickSOFA, el score QuickSOFA, para investigar la eventual presencia de la disfunción orgánica asociada. El QuickSOFA, vamos a pesquisar la presencia de alteraciones de la tensión arterial, la hipotensión, alteración del estado mental y o taquipnea, uma superior a 22 ciclos respiratorios por minuto. Cuando tenemos uno de estos sinales, cada uno representando un punto, asociados a la infección, es probable que estemos face a una situación de sepsis. Bueno, es importante también destacar que la sepsis es mucho más frecuente de lo que se suele pensar y puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Según la OMS, ella es responsable por 20% de todas las muertes en el globo. A pesar de se verificar una mayor incidencia en países con sistemas de salud menos desarrollados, los pacientes de los países más ricos también están en riesgo. La sepsis se desencadena por el contacto de patrones antigénicos moleculares derivados de infección microbiana, los PAMPs, o de daño tecidular, los DAMPs, que van a interagir con los receptores de la célula del huésped, dando lugar a una cadena de eventos que involucran coagulación, complementos, citocinas, etc., culminando en falla multiorgánica y muerte. El diagnóstico precoz y el inicio rápido del tratamiento antimicrobiano son esenciales para maximizar las posibilidades de supervivencia, ya que después de 12 horas sin tratamiento, después del diagnóstico, la mortalidad de la sepsis se va a duplicar y continúa aumentando con el tiempo. Además, si se instala hipotensión, o sea, un cuadro de shock, cada hora de retraso conducirá directamente a un aumento muy significativo de la tasa de mortalidad, calculada en torno al 7%. Como cada minuto cuenta, cualquier ayuda que pueda facilitar el diagnóstico lo más temprano posible y indicar si el tratamiento está correcto es vital, y para eso hay que contar con los indicadores de sepsis. En los pacientes quemados, el riesgo de infección y diseminación sistémica aumenta debido a factores intrínsecos directamente relacionados con la quemadura y factores extrínsecos relacionados con su tratamiento. Entre los primeros se encuentra, por supuesto, la pérdida de la barrera cutánea, la inmunosupresión inducida por las quemaduras, la presencia de tejidos necróticos que favorecen la proliferación microbiana, la translocación microbiana pérdida de mortalidad gastrointestinal, la disminución del aclaramiento de las vías respiratorias, etc. Como factores extrínsecos podemos mencionar, en primer lugar, la inmovilización y la agresividad de la flora hospitalaria, así como la necesidad de uso prolongado de dispositivos invasivos, ya sean intravasculares como catéteres y vías arteriales, o respiratorios como sondas endotraqueales, la ventilación mecánica, y también, sin olvidar, las sondas vesicales. De la combinación de todos estos factores de riesgo puede surgir una invasión microbiana del torrente sanguíneo con un cuadro de sepsis, o sea, una infección sistémica. Hay que decir que mismo que no hay infección, la quemadura por sí propia, por sí misma, va a desencadenar algunos síntomas sistémicos, como el aumento de la temperatura corporal, una leucocitosis y un aumento de proteína C reactiva, que van a dificultar el diagnóstico de sepsis y su distinción de una reacción inflamatoria sistémica no infecciosa. La terapia antimicrobiana
Pues es, por supuesto, una de las bases del notorio desarrollo de la medicina, no solo para el tratamiento de las infecciones y de la sepsis, por supuesto, sino también para la seguridad de muchos procedimientos quirúrgicos, tratamientos inmunosupresores después del trasplante, quimioterapia neoplásica, etc. Como hemos visto, su inicio temprano es fundamental para el aumento de las posibilidades de supervivencia del paciente séptico. Sin embargo, la prescripción de antimicrobianos no está exenta de riesgos. De hecho, existe un gran problema de aumento de las resistencias microbianas relacionado con el uso excesivo e inadecuado de antimicrobianos. Este aumento de las resistencias afecta de manera más prominente en los países del tercer mundo, principalmente en África y Asia, pero en realidad no existen fronteras para su rápida expansión global debido al fácil desplazamiento transcontinental de las personas en la actualidad. Junto con la disminución de la investigación y aprobación de nuevos antibióticos, las resistencias a los antimicrobianos constituyen uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad. El célebre informe O'Neill, encargado por el gobierno británico, predice mismo una mortalidad anual de 10 millones de personas por sepsis en 2050 si no se toman acciones rápidas y efectivas. Para evitarlo, es de suma importancia obtener un diagnóstico precoz y inicio oportuno de un tratamiento antimicrobiano adecuado, estrictamente cuando sea necesario y durando apenas el menor tiempo posible. Se pueden definir los biomarcadores como indicadores de sepsis. Los biomarcadores son moléculas bioquímicas o cambios medibles físicamente como consecuencia de procesos fisiológicos o patológicos o aún como respuestas a intervenciones terapéuticas. Existen varios tipos de biomarcadores para funciones específicas, para diagnóstico, para pronóstico, para seguimiento, para monitoreo de la eficacia terapéutica, para monitoreo de la toxicidad, etc. En la sepsis, un biomarcador ideal sería aquel que permitiese distinguir la sepsis verdadera de una inflamación inflamatoria sistémica. La infecciosa, como hemos visto, que puede marcar el curso de la infección y su respuesta a la terapia, ser rápidamente detectable, no invasivo, técnicamente sencillo y económico. Se han hasta hoy descrito más de 20 biomarcadores de sepsis con diferentes sensibilidades y especificidades, pero hasta ahora ninguno cumple todos estos requisitos. Uno de los ejemplos más sencillos de biomarcadores pueden ser los cambios clínicos como la fiebre, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca, los cambios en el estado de conciencia, que muchas veces no son valorados, la diuresis, etc., que se encuentran todos alterados en la sepsis. En los pacientes quemados, estos signos están naturalmente presentes, mismo sin sepsis, como se ha mencionado atrás, como consecuencia de la referida reacción inflamatoria sistémica desencadenada cuando de las quemaduras graves y que está siempre presente incluso cuando hay infección. Así, hay un incremento de los valores basales normales en los doentes quemados, lo que es tenido en cuenta en la definición de sepsis en un paciente quemado de la Asociación Americana de Quemaduras que ven en la diapositiva. Hay diferentes tipos de biomarcadores laboratoriales de sepsis, desde proteínas fase aguda, citocinas, receptores de las membranas celulares, receptores solubles, factores de coagulación, etc. En general, los cambios de sus niveles se desencadenan por la acción de los patógenos sobre los receptores de la membrana de las células del huésped, que pueden ser del sistema inmunitario o no, por fagocitosis de microorganismos o sus metabolitos en receptores intercelulares, o aún estimulando directamente la secreción de receptores solubles. Un biomarcador laboratorial que es muy sencillo es la relación de los números de neutrófilos y linfócitos, pero este es solo un indicador de estrés fisiológico de inflamación y solo cuando asociado a una sospecha fuerte de infección podrá en teoría ayudar al diagnóstico de sepsis y su monitorización. Aunque sea más fidedigna que la leucocitosis isoladas, la relación neutrófilos linfócitos no tiene sensibilidad y especificidad adecuadas para el diagnóstico de sepsis en los pacientes quemados, en los cuales la reacción inflamatoria sistémica se acompaña siempre de leucocitosis. Entre los distintos biomarcadores de sepsis existentes, uno de los más utilizados es la procalcitonina,
una prohormona, la calcitonina, que en las personas sanas solo se produce en las células tiroideas tipo C, siendo prácticamente indetectable en la sangre. Cuando existe un cuadro de sepsis bacteriana o fúngica, las citocinas interleucina 6, interleucina 1 y TNF-alfa estimulan su producción en muchos otros tipos de células, es decir, en células musculares, adiposas, inmunes, etc., y en grandes cantidades, provocando así un aumento repentino de sus niveles que están directamente relacionados con la gravedad del proceso infeccioso y que van a disminuir rápidamente con el éxito de la terapia antimicrobiana. Por otro lado, es importante señalar también que la procalcitonina no reacciona a la invasión viral, ya que su liberación es inhibida por un interferón secretado en respuesta a la invasión viral. La procalcitonina es uno de los biomarcadores más utilizados debido a su perfil cinético con un aumento brusco que comienza apenas 2 horas después de la invasión microbiana y cede después que se controla la infección con un costo relativamente bajo y una amplia disponibilidad. En comparación con otros biomarcadores habituales, la procalcitonina ha demostrado tener una sensibilidad y especificidad razonables, particularmente con un enfoque dinámico a través de mediciones en serie. Por otro lado, sus niveles se correlacionan positivamente con la gravedad de la sepsis, como hemos dicho, lo que es clínicamente relevante para evaluar el curso de la enfermedad y la efectividad de la terapia. Tras empezar a utilizar este biomarcador, nosotros hemos decidido realizar en mi unidad una revisión sistemática y metaanálisis sobre el uso de la procalcitonina para el uso de sepsis en quemaduras, que nos ha demostrado una buena sensibilidad y una buena especificidad con una área bajo la curva cerca del 86%. Hicimos también un estudio retrospectivo publicado en Burns que incluyó a 150 pacientes con más del 15% de superficie corporal quemada, 62 de ellos con sepsis y 48 sin sepsis, y obtuvimos también un resultado satisfactorio, aunque con una área bajo la curva ligeramente inferior de la orden del 72%. En otro estudio se demostró que la capacidad diagnóstica de la procalcitonina permitía una evaluación aproximada de los posibles patógenos causales, una evaluación grosera, por supuesto, habiendo encontrado que sus valores eran mayores en bacterias gram negativas, particularmente Klebsiella, Acinetobacter y Escherichia coli, y menores en las sepsis causadas por bacterias gram positivas, siempre con valores inferiores bajo los 3 nanogramos por decilitro, excepto en los streptococcus. La procalcitonina tiene valores igualmente bajos en la sepsis de origen fúngica y, como se mencionó ya, no relaciona a la invasión viral debido a su inhibición por el interferón. Igualmente se puso en evidencia que la capacidad diagnóstica de la procalcitonina aumentaba progresivamente durante los primeros días tras las quemaduras, donde la importancia de realizar mediciones seriadas, y que por otro lado su precisión diagnóstica se mantenía mismo cuando el paciente se sometía a intervenciones quirúrgicas con un aumento transitorio, predecible y limitado relativamente a los valores anteriores a la cirugía, tanto si hubo o no sepsis preoperatoria como si esta fue desencadenada por intervención, como vemos en el paralelismo de las líneas del gráfico de la derecha. O sea, contrariamente a lo que decían algunos trabajos anteriores, el hecho de la agresión inicial de la quemadura y de las intervenciones quirúrgicas no impide la utilización de la procalcitonina para el diagnóstico de la sepsis y su monitoreo. La procalcitonina permite también evaluar la efectividad de la terapia antimicrobiana cuando sus valores disminuyen constantemente o su fracaso cuando siguen aumentando. Este trabajo lo ha demostrado. También permite su suspensión anticipada cuando los valores bajen del 50 al 30% en relación a lo observado en el día anterior o cuando tenga valores absolutos por debajo de los 0,5 nanogramos por decilitro. También se demostró que la procalcitonina tiene una capacidad prognóstica en las quemaduras en doentes quemados con sepsis, siendo que su valor se mantuvo por bajo del 1 nanogramo por decilitro en los pacientes que sobrevivieron, siendo superior a ese valor en los que fallecieron. Un otro marcador con interés en los quemados es la presepsina.
Esta corresponde a una fracción soluble del receptor de la membrana CD14 que es liberada por los monocitos después de fagocitar en los microorganismos. Tiene una capacidad de diagnóstico muy similar a la procalcitonina, como se puede ver en el gráfico de la derecha elaborado por investigadores de Japón. La principal ventaja de la presepsina es la posibilidad de obtener resultados más tempranos, ya que empieza a producirse desde la primera hora de invasión bacteriana, alcanzando su pico a las 12 horas, mientras que la procalcitonina, como es dicho, empieza a ocurrir solo a las 2-4 horas y alcanza su pico a las 24, disminuyendo tal como la presepsina cuando se controla la infección. Otro biomarcador es la proadrenomedulina, que corresponde a un producto intermedio de la adrenomedulina, una hormona secretada por las glándulas suprarrenales en caso de traumatismo o invasión microbiana. Mientras que la adrenomedulina tiene una vida media muy corta, la proadrenomedulina es estable y se puede medir en la sangre. Como se puede ver en el gráfico a la derecha, su capacidad diagnóstica es infelizmente mucho menor que la de la procalcitonina, porque esta no es su mejor indicación. El gran valor de la proadrenomedulina es, por otro lado, su capacidad pronóstica, que aquí sí es superior a la mayoría de los otros biomarcadores actuales, permitiendo no solo predecir muy temprano la probabilidad de muerte, sino también estratificar a los pacientes que necesitarán hospitalización. Un biomarcador reciente desarrollado por investigadores suizos, aprobado en la Unión Europea y actualmente en proceso de implantación, es la litosatina, más conocida como Pancreatic Stone Protein o PSP, que es una molécula producida por las células acinales del páncreas, estando aumentada en la pancreatitis, la insuficiencia renal y el cáncer gástrico, más que también ocurre en la fase inicial de la invasión microbiana, como si fuera una proteína en fase aguda y que va a activar los neutrófilos. Su gran ventaja es que permite obtener resultados en solo 7 minutos, utilizando un dispositivo portátil que se puede utilizar en la propia unidad, no siendo necesario enviar las muestras al laboratorio. Se reporta en la literatura existente que la PSP tiene una buena acuteza para el diagnóstico de la sepsis, que en este estudio de un grupo español fue inclusivamente superior a la de la procalcitonina. Trabajos recientes de otro autor, el suizo Holger Klein, demuestra una capacidad diagnóstica comparable a la procalcitonina y claramente superior a de los leucocitos, la proteína C reactiva, para la distinción entre pacientes con y sin sepsis, lo que se torna aún más evidente si la sepsis está asociada a una lesión inhalatoria. Como sería expectable, teniendo en cuenta de sus diferentes mecanismos de producción, la combinación de un panel de diferentes biomarcadores proporcionará resultados más seguros que cuando se utilizan individualmente, como lo demuestra un estudio danés de 2007 y uno más reciente de un grupo francés que muestra un aumento del área bajo la cura de la procalcitonina respecto al diagnóstico cuando combinada con la presepsina. En el gráfico a la derecha tenemos también resultados de una encuesta reciente realizada por una empresa de software médico con casi 300 respuestas de todo el mundo occidental, mostrando que biomarcadores y asociaciones de biomarcadores se utilizan con mayor frecuencia en la práctica clínica, donde se destaca el peso de la procalcitonina, la proteína C reactiva, y también del lactato, que todavía no es un biomarcador de sepsis, pero sí de isquemia tecidular, como sabéis. A pesar de la validez de los biomarcadores tradicionales, la tendencia del futuro radica en el uso de técnicas ómicas para el diagnóstico de la sepsis y para la identificación de sus agentes causales, lo que permite una mayor precisión y un ajuste personalizado a la terapia. Estas técnicas empezaron a ser más utilizadas en la última década y se basan en la caracterización y cuantificación de grupos moleculares a gran escala, utilizando poderosos recursos computacionales para permitir la identificación de la estructura, de la dinámica y función de los organismos biológicos, y además pueden ser integradas por una precisión aún mayor. Se pueden combinar, por tanto, los datos resultantes del análisis genómico, epigenómico, transcriptómico, proteómico y o metabolómico para lograr una mayor exactitud.
Desafortunadamente, la difusión de estas tecnologías aún se encuentra en una etapa temprana debido a la complejidad técnica que envuelven y al precio del equipo necesario que aún no están al alcance de la mayoría de los hospitales. Finalmente, me gustaría dejar un mensaje aquí sobre la importancia de una correcta selección y el uso de los diferentes biomarcadores que nos sirven todos para lo mismo y se deben siempre utilizar de una manera racional, nunca reemplazando, pero sí complementando la necesidad de una historia clínica y de un examen físico rigurosos. En el cuadro de la izquierda se puede ver un algoritmo que sugiere biomarcadores para el uso en la sepsis pediátrica que fue elaborado por una colega brasileña. En el recuadro a la derecha se encuentra mi valoración personal de algunos biomarcadores, incluidos sus principales indicaciones y su coste comparativo. Y con esto voy a terminar agradeciendo a todos su atención.